moléculas. Vean, la clase de hoy, pues, les voy a dar información muy importante, información que sí deben de comprender bien, porque si lo comprenden hoy, pues todo el demás contenido que veamos adelante, pues se les va a hacer bastante más fácil. Entonces, sí, necesito que pongan mucha atención, que tengan ahí listo donde ustedes toman sus apuntes y que cualquier cosa que no entiendan me la hagan saber para que no haya ningún problema. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. Recuerden, el último día de clases estábamos hablando sobre las propiedades del agua, terminamos de verlas, entonces vamos a hacer un repaso así bastante general acerca de lo que hablamos acerca del agua. Dentro de las propiedades del agua mencionábamos la cohesión, que es esa capacidad de las moléculas de agua de permanecer unidas entre sí y que como consecuencia de esa cohesión se genera una fuerza llamada tensión superficial, que es lo que permite que algunos insectos, algunos animales puedan caminar sobre el agua, y hablábamos que esa tensión superficial se hace más fuerte a medida que la temperatura disminuye. Entonces hablábamos que en estado sólido pues existe una mayor tensión superficial. Hablábamos un poco acerca de cómo se desplaza el agua en los vegetales y veíamos que están relacionadas un montón de fuerzas, están relacionados varios procesos para que el agua pueda desplazarse desde las raíces hacia el ápice o punta de los vegetales. Entonces veíamos que gracias a la cohesión que las moléculas de agua tienden a permanecer unidas, se puede dar un desplazamiento del agua en los vegetales. Veíamos que gracias a la adhesión, que es esa capacidad de que las moléculas de agua se adhieran. Disculpe que le interrumpa. Hay una compañera queriendo ingresar y no puede ingresar, dijo en el grupo. Sí, vi el mensaje de Daphne, pero no me ha aparecido su solicitud y estoy dejando entrar a todos. Solo si ustedes le pueden decir que revisen si realmente está en el enlace correcto, por favor. Entonces, les comentaba que gracias a la cohesión, a la adhesión, que es esa capacidad que tienen las moléculas de agua para poder unirse a otras superficies, en este caso de poder unirse a las células vegetales del tejido denominado xilema, que puede ir ascendiendo el agua. También veíamos que está involucrado un fenómeno denominado capilaridad, que es esa capacidad que tiene el agua de ascender, de subir a través de cavidades muy pequeñas. Entonces está adhesión, cohesión, la capilaridad, y también les mencionaba que por último también está involucrado el proceso de transpiración, que es esa pérdida de agua en forma de vapor por medio de los vegetales. Entonces, que esta transpiración funciona como una bomba de succión que hace que el agua se pueda mover. Veíamos que entre las propiedades del agua también el hielo o el agua en estado sólido pues es menos denso que el agua en estado líquido, y que esto contradecía un poquito lo que sucede en la naturaleza con los demás fluidos. Explicábamos algo ahí de que gracias a los enlaces puente de hidrógeno veíamos que el hielo como que se expande, ocupa un mayor volumen y por ende su densidad va a ser menor. Veíamos algunas aplicaciones biológicas que tiene esto, específicamente en el tema de las heladas, cómo es que realmente se queman los cultivos, que ya saben ustedes que no es que se queme con fuego, sino que va a haber una muerte de células, y muchas células muertas pues puede provocar la muerte de los tejidos, un montón de tejidos muertos puede provocar finalmente la muerte de los órganos, y es lo que finalmente se ve en las hojas de los vegetales que han sufrido de estas heladas. Entonces, eso era con relación al agua, y hoy vamos a ver algo relacionado con el carbono,
Ya dejando por un lado el agua, vamos a empezar a ver algunas propiedades del carbono para empezar a hablar de lleno sobre las biomoléculas. Entonces, así como vimos en el agua, que es un fluido bastante particular, que tiene características y propiedades bien especiales, vamos a ver que el carbono también es un elemento que posee ciertas características, ciertas propiedades que lo hacen especial, que lo hacen idóneo para poder ser el átomo central de las moléculas orgánicas. Entonces, vamos a ver una serie de características que tiene el carbono y que gracias a estas características puede ser la estructura central de las moléculas orgánicas. Una de las primeras características del carbono es que se puede unir a 4 elementos al mismo tiempo. Para poder unirse a esos elementos va a formar enlaces. Entonces, recuerden un poquito lo que les dije acerca de los enlaces cuando estábamos hablando del agua, que hay enlaces fuertes y hay enlaces débiles. En el agua yo les comentaba que un oxígeno está fuertemente unido a sus dos hidrógenos por medio de enlaces. Y a estos enlaces que son fuertes se les denomina enlaces covalentes. Entonces el carbono puede llegar a formar 4 enlaces covalentes. Y estos son enlaces muy fuertes. Son enlaces muy fuertes y esta es una de las razones por las cuales el carbono va a estar formando la estructura central de las moléculas orgánicas, porque tiene la capacidad de formar 4 enlaces covalentes, que son enlaces muy fuertes. Estamos acostumbrados a ver representaciones lineales, pero en realidad las moléculas tienen 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una representación de una molécula donde esto verde es el átomo central de carbono, que está unido a otros 4 elementos por medio de enlaces covalentes. Recuerden, estos enlaces son sumamente fuertes, son enlaces muy fuertes, son muy difíciles de romper. Otra representación de las moléculas las podemos ver así: un átomo central de carbono unido a 4 átomos, en este caso 4 átomos de hidrógeno, y van a estar unidos por enlaces covalentes, que son enlaces sumamente fuertes. Otra de las características del carbono es que se puede unir con otros carbonos. Entonces, al unirse con otros carbonos, lo puede hacer mediante enlaces simples, ¿sí? Como vemos aquí abajo. Se puede unir carbono con otro carbono mediante un enlace simple. Si ustedes se dan cuenta, siempre se van a formar los 4 enlaces. Vean, este carbono de aquí tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. El carbono de la par también tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Entonces, esto se le conoce como enlace simple, y cuando los carbonos están unidos mediante enlaces simples, se dice que son moléculas saturadas. También los carbonos se pueden unir entre sí por medio de enlaces dobles o triples. Y si ustedes se dan cuenta, siempre se mantiene ese número de 4 enlaces. Vean, este carbono tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Y de este lado también tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Y por acá también se pueden dar triples enlaces, pero siempre se mantienen esos 4 enlaces que el carbono siempre va a formar. Cuando los enlaces son dobles o triples, se conoce como moléculas insaturadas o no saturadas. Les pregunto, ¿alguna duda hasta el momento con relación a lo que hemos hablado del carbono? Bueno, entonces otra de las características del carbono es que puede llegar a formar cadenas o anillos.
Las cadenas pueden ser lineales, como esta que vemos acá. Las cadenas pueden ser lineales, o bien las cadenas pueden ser ramificadas. O también pueden formar estructuras cíclicas llamadas anillos. Entonces, gracias a su capacidad de formar enlaces, también el carbono tiene la capacidad de formar diferentes formas o estructuras, que pueden ser cadenas lineales, pueden ser cadenas ramificadas, o bien pueden ser anillos. Lo que yo quiero que ustedes se den cuenta aquí es que todos los carbonos están cumpliendo esa característica de formar 4 enlaces. Ustedes se dan cuenta, en la cadena lineal, cada carbono tiene sus 4 enlaces, en la cadena ramificada, cada carbono tiene sus 4 enlaces, e incluso en este anillo, donde hay presencia de enlaces dobles, también cada carbono tiene sus 4 enlaces, ¿sí? Entonces esto es algo que se repite en todas las moléculas orgánicas, en todas las moléculas donde la estructura central, donde el esqueleto central es de carbono. Aquí les voy a hacer un recordatorio de algo que ustedes vieron en su práctica, y es que el tamaño de una molécula orgánica está en función al número de carbonos que presenta. Eso es bien importante, manténganlo presente siempre. Entonces, en este caso de esta molécula que tiene por nombre N-butano, si yo les pregunto el tamaño, ustedes podrían decir que el tamaño de esta cadena es de 4 carbonos. Si les pregunto el tamaño de esta molécula, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el tamaño de esta molécula del mar? 4 carbonos. 4 carbonos. 4 carbonos, correcto. ¿Y cuál es el tamaño del anillo? De 6 carbonos. 6 carbonos. Entonces, aquí en biología lo vemos así, que el tamaño de una molécula está en función al número de átomos de carbono. Cuando ustedes lleguen a su curso de química orgánica, se van a dar cuenta que puede variar un poquito, y en química orgánica ustedes van a ir viendo el tamaño de las cadenas, el tamaño de las moléculas, para poder asignar nombres, para poder nombrar cada una de las moléculas. Entonces estos nombres van a estar en función del tamaño de las moléculas. Pero como les digo, eso es tema de química orgánica, y ahí ustedes van a aprender un poquito de nomenclatura. Entonces, debido a estas propiedades, debido a estas características que hemos hablado, de que el carbono puede formar 4 enlaces, de que el carbono se puede unir a otros carbonos y que puede formar cadenas o anillos, entonces el carbono va a formar el esqueleto central de todas las moléculas orgánicas. Y recuerden ustedes que todas las biomoléculas son moléculas orgánicas, ¿sí? Todas las biomoléculas son moléculas orgánicas. Y por esa razón es que aquí en biología nos interesa tanto conocer un poco de las características del carbono. Gracias a ciertas propiedades como forma, estructura y tamaño, las moléculas orgánicas pueden ser hidrofílicas o pueden ser hidrofóbicas. Pero la palabra hidro significa agua y la palabra fílico significa como amigo de, ¿sí? Entonces hay moléculas orgánicas que pueden ser amigas del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser solubles en agua. Nuevamente ustedes en su laboratorio número 2, pues ya hicieron algunas pruebas ahí de solubilidad y pudieron determinar qué compuestos sí eran solubles en agua. Y también existen moléculas orgánicas que vean, hidro significa agua, y fóbica, que viene de fobia, significa miedo, ¿sí? Entonces pueden existir moléculas orgánicas hidrofóbicas, es decir, moléculas orgánicas que no se mezclan con el agua, que repelen el agua. Entonces,
Vamos a ir viendo cada una de estas características en las respectivas biomoléculas, pero esto va a estar en función muchas veces del tamaño, de la forma o estructura de las moléculas, lo que va a determinar si son hidrofílicas o si son hidrofóbicas. ¿Alguna duda? Yo creo que no. Creo que esto es bastante sencillo. Ahora bien, lo que vamos a ver a continuación, ustedes van a ver que la diapositiva es bastante simple, pero lo que les comentaba al principio de la clase, si ustedes entienden esto desde aquí, les aseguro que se les va a facilitar mucho la comprensión de lo que veamos más adelante. Entonces, esta diapositiva es una diapositiva introductoria sobre las biomoléculas. Aquí también necesito que ustedes hagan un recordatorio de cuando hablábamos del metabolismo. Recuerden que el metabolismo dijimos que existían dos grandes procesos, donde uno es anabolismo, que significa síntesis, que significa construcción, y que decíamos que en el anabolismo moléculas simples o moléculas pequeñas se iban a unir para formar moléculas más grandes y complejas. También existe el catabolismo, y aquí decíamos que a partir de una molécula grande y compleja se iba a destruir para formar moléculas pequeñas y simples, ¿sí? Ahora le vamos a poner nombres a eso. Cuando hablamos de moléculas simples y pequeñas, el nombre general para esas moléculas simples y pequeñas es monómeros. Cuando hablamos de moléculas grandes y complejas, vamos a decir que el nombre general para esas moléculas grandes y complejas son polímeros, ¿sí? Entonces, mero, lo que quiere decir es parte. Entonces tenemos mono, que es uno, ¿sí? Mero, parte, entonces una parte. Y de este lado tenemos poli, que quiere decir muchas partes. Nuevamente les repito, cuando hablamos de moléculas simples y pequeñas, son los monómeros, y al decir moléculas grandes y complejas son los polímeros. Ahora bien, sabiendo esto, cuando vemos esta flecha y la vemos en este sentido, ¿sí? De monómero a polímero, ¿qué proceso de metabolismo está ocurriendo? Anabolismo. Correcto, está sucediendo anabolismo. Y recordemos qué se requiere para que ocurra anabolismo. Energía. Energía, correcto, energía en forma de ATP. ¿Qué más se requiere para que ocurra el anabolismo? Agua. Se libera agua, se libera agua, pero entre los requisitos, entre lo que se necesita, ¿qué más falta aquí? ATP, ¿y qué otra cosa? Enzima. Enzima específica. Una enzima específica, correcto, una enzima específica. Entonces recuerden, cuando pasamos de monómeros a polímeros, estamos diciendo que eso es anabolismo, eso es síntesis, eso es construcción. Ahora bien, si vemos la flecha en este sentido, de polímero a monómero, ¿cuál es el proceso que ocurre? Catabolismo. Catabolismo, es correcto. ¿Y qué se requiere para que ocurra el catabolismo? ¿Qué se necesita para que ocurra el catabolismo? Agua y enzima específica. Agua. Correcto. Se requiere agua más enzima específica. Y como parte de ese catabolismo se libera un compuesto. ¿Cuál es ese compuesto que se libera? Energía en forma de ATP. Correcto. Se libera energía en forma de ATP. Entonces, ven,
Esto es de forma general. Sí, ahora ya no vamos a decir que de moléculas simples y pequeñas se forman moléculas grandes y complejas. No, ahora podemos decir que muchos monómeros pueden llegar a formar polímeros en un proceso denominado anabolismo. Y que un polímero, al ser destruido, puede llegar a formar muchos monómeros en un proceso denominado catabolismo. ¿Sí? Entonces, estos son los nombres generales. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es que cada monómero y cada polímero va a tomar nombres específicos de acuerdo a las biomoléculas que nosotros estudiamos. Esto ya se lo saben ustedes. Si la biomolécula que estamos estudiando son los carbohidratos lúcidos, azúcares, hidratos de carbono, recuerden, pueden ser cualquiera de sus nombres. Si la biomolécula son los carbohidratos, pregunto, ¿cómo se llaman los monómeros de los carbohidratos? Monosacáridos. Monosacáridos. Correcto. ¿Y cómo se llaman los polímeros de los carbohidratos? Polisacáridos. Monosacáridos. Entonces, escuchen cómo se los pregunté, porque de esa misma forma es que se los preguntamos en el examen. ¿Cómo se llaman los monómeros de los carbohidratos? Monosacáridos. ¿Cómo se llaman los polímeros de los carbohidratos? Se llaman polisacáridos. Recuerden que estos son nombres genéricos, son nombres generales, y por lo tanto, al ser generales, nosotros los podemos utilizar en todas las biomoléculas. Ahora bien, vean, la siguiente biomolécula es denominada proteínas, ¿sí? Entonces, la biomolécula se llama proteínas, y en el caso de las proteínas, los monómeros se llaman aminoácidos. Cuando se junta un montón de aminoácidos, cuando un montón de aminoácidos se unen por medio de enlaces, van a formar un polímero llamado polipéptido, ¿sí? Entonces recuerden que el resultado del anabolismo de muchos aminoácidos va a ser polipéptidos, y que el resultado del catabolismo de un polipéptido van a ser aminoácidos. Nuevamente se lo repito, porque esa también es otra forma que tenemos de preguntarse. ¿Cuál es el resultado del catabolismo de un polipéptido? ¿Cuál es el resultado del catabolismo de un polipéptido? Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Cuál es el resultado del anabolismo de muchos aminoácidos? Polipéptidos. Polipéptidos, ¿sí? Y por último, aquí tenemos, ya voy a aparecer, la otra biomolécula, que son los ácidos nucleicos. Aquí es un poco más específico. Los monómeros de los ácidos nucleicos son denominados nucleótidos, y vean, en el caso de los polímeros existen dos polímeros. Únicamente pueden ser ADN o ARN, ¿sí? Entonces, los polímeros en los ácidos nucleicos únicamente son dos, puede ser ADN o puede ser ARN, pero ambos van a estar conformados por moléculas simples y pequeñas denominadas nucleótidos. Entonces, vean, esta diapositiva, obviamente se la tienen que aprender de memoria, tienen que aprender de memoria cada uno de estos nombres, pero más importante, tienen que comprender bien cómo es que funciona aquí el proceso metabólico. ¿Cuál es el resultado del anabolismo de qué? ¿Cuál es el resultado del catabolismo de cada una de estas moléculas? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro para todos? ¿Seguros? ¿Seguras? Entonces, Disculpe, dígame. solo podría repetir la primera pregunta que hizo cuando estaban las proteínas, disculpe.
Vamos a ver si me recuerdo. ¿Cuáles son los monómeros de las proteínas? Serían aminoácidos. ¿Y cuáles son los polímeros de las proteínas? Serían polipéptidos. Otra forma que tenemos de preguntarles es ¿cuál es el resultado del catabolismo del ADN? Resultado del catabolismo del ADN sería nucleótidos, ¿sí? ¿Cuál es el resultado del anabolismo de muchos nucleótidos? El resultado del anabolismo de muchos nucleótidos puede ser ADN o puede ser ARN, ¿sí? Aquí lo que ustedes tienen que entender es de dónde a dónde va el proceso de catabolismo y de anabolismo. Muy importante, no se les olvide que en el catabolismo se necesita agua y de una enzima específica y se libera energía en forma de ATP. Que no se les olvide que en el anabolismo se requiere energía en forma de ATP más una enzima específica y se libera agua. Entonces, eso ustedes lo tienen que tener bien presente, eso no se les puede olvidar. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas, vamos a hacer un repaso. Vean, esto que vamos a ver ahorita es únicamente un repaso general acerca de lo que ustedes vieron en la práctica número 2. No me recuerdo ahorita de la fecha de su examen corto número 2, pero ese examen va a estar basado en este tema. Entonces, lo que ustedes vieron en la práctica, más lo que veamos ahorita, es lo que se les va a evaluar, ¿sí? Realmente no les voy a dar contenido diferente o extra, sino que es un repaso. Esto ustedes lo vieron, que los carbohidratos, aparte de ser llamados hidratos de carbono, también los podemos conocer como azúcares o glúcidos, que los monómeros de los carbohidratos son llamados monosacáridos, y aquí ustedes hablaron de 3. Hablaron de la glucosa, que vean, en algunas literaturas también es conocida con el nombre de dextrosa. Dijeron que es el azúcar más abundante en la naturaleza, está presente en la sangre de los animales, es el producto final de la fotosíntesis. Hablaron de la fructosa, que está presente en las frutas, en la miel, que es el azúcar más energética. Hablaron de la galactosa, que en la naturaleza no se encuentra de forma independiente, de forma individual, sino que normalmente está unido a otro monosacárido para poder formar un disacárido. ¿Algo más que hayan hablado ustedes? Yo creo que solo eso. Cuando se forma o cuando se une un monosacárido con otro monosacárido, se forman disacáridos. Aquí también ustedes hablaron de 3 disacáridos. Hablaron de la maltosa, que puede estar presente en algunos granos o semillas. Sin embargo, la principal importancia de la maltosa es que es un producto intermedio del metabolismo de los polisacáridos. Pregunta, ¿de qué está formada una maltosa? ¿Se recuerda? 2 glucosas. Correcto, 2 glucosas es glucosa más glucosa. Entonces, la principal importancia de esto es que es un producto intermedio en el en el proceso del metabolismo de los polisacáridos. Hablaron de lactosa. ¿Cuál es o cómo se forma la lactosa? Glucosa más galactosa. Glucosa más galactosa, dijeron que es el azúcar presente en la leche. Algo que se me olvidaba es que para realizar el catabolismo de la maltosa se necesita una enzima específica llamada maltasa. Para realizar el catabolismo de la lactosa se necesita de una enzima específica llamada lactasa. Y también dentro de los disacáridos más importantes desde el punto de vista agronómico tenemos la sacarosa, que es la azúcar de mesa. Vean, la sacarosa también recibe otro nombre, que es sucrosa. La sacarosa está formada por glucosa más fructosa, y para poder realizar el catabolismo de este disacárido
se necesita de una enzima específica. ¿Cómo se llama la enzima específica para romper la sacarosa? ¿Se recuerda? Sacarasa, ¿no? Sacarasa. Sacarasa, correcto, sacarasa. Y ahora ustedes ya lo saben, los polisacáridos son los polímeros de los carbohidratos y los polisacáridos son largas cadenas de glucosa. Entonces la glucosa es bien importante porque puede estar presente en los disacáridos, es decir, la glucosa se puede unir con otros monosacáridos para formar disacáridos, o la glucosa se puede unir con otras glucosas para formar polisacáridos. Entonces, tanto el almidón como el glucógeno, la celulosa y la quitina son largas cadenas de glucosa. ¿Sí? Únicamente están constituidos por glucosas y glucosas. ¿Cuál es la diferencia entonces, o cómo se diferencia un almidón de un glucógeno, de una celulosa y de una quitina? Entonces, eso también lo hablaron en el laboratorio y vieron que es de acuerdo a la posición o la forma en la cual están unidas las glucosas que hace diferente a cada una de estas cadenas. Entonces, veamos el primer polisacárido, también que es denominado almidón. El almidón tiene una función de reserva de energía en los vegetales. Entonces, es la principal fuente de energía en los vegetales. Lo podemos encontrar en órganos de reserva. Algunos órganos de reserva pueden ser tubérculos, los mismos frutos, pero en general, los vegetales almacenan almidón en el tallo, ¿sí? Aquí vieron ustedes que hay, dentro del almidón se distinguen dos tipos. ¿Se recuerdan de eso? ¿De acuerdo si son cadenas lineales o ramificadas? ¿Se recuerdan de los nombres de esas moléculas? ¿Ya no se recuerdan? Sí. Amilopectina. Amilopetina, correcto. ¿Y cuál es la otra? Amilosa. Amilosa. Entonces, en todos los vegetales va a estar presente amilosa y amilopectina, en algunos en mayor proporción y otros en menos proporción, pero todos los vegetales contienen eso, y la diferencia es que una es una cadena lineal y la otra es una cadena ramificada. ¿Cómo se llama la enzima específica necesaria para realizar el catabolismo del almidón? ¿Se recuerdan? Amilasa. Amilasa, correcto. Amilasa, entonces, gracias a la amilasa se puede realizar el catabolismo del almidón. Pero recuerden una cosa, que dijimos que la maltosa va a ser un producto intermedio. Entonces, voy a tratar de esquematizar aquí una cadena de almidón. Cada una de esas pelotitas es una glucosa. Entonces, si esta cadena de almidón, que son un montón de glucosas unidas, entra en un proceso de catabolismo, entonces actúa la enzima llamada amilasa, más agua, y vean qué es lo que va a ocurrir. Esta amilasa va a ir rompiendo enlaces, ¿y qué es lo que se forma? Disacáridos. Lo que se forma, ajá. Lo que se forma son estos, miren. Una pareja de glucosas por acá, otra pareja de glucosas por acá, otra pareja de glucosas por acá. ¿Y qué nombre reciben esas parejas de glucosas? Maltosa. Maltosas, es correcto. Maltosas, es correcto. Entonces,
Vean, el catabolismo del almidón en este caso no está completado, no se ha terminado porque todavía hay moléculas relativamente complejas. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para llevar estas moléculas hasta un nivel de monosacáridos? Se requiere otro proceso de catabolismo y como estas son maltosas, aquí va a entrar a actuar una enzima denominada maltasa más agua, y que va a ser la maltasa más el agua, va a romper estos enlaces. Va a romper estos enlaces y vean cuál va a ser el resultado del rompimiento de esos enlaces. Finalmente vamos a tener glucosas de forma independiente, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que la maltosa es un producto intermedio en el metabolismo de los polisacáridos. Entonces, esta puede ser cualquier cadena de polisacáridos que su catabolismo se va a dar de esta forma. Y vean, el proceso inverso sería anabolismo. Entonces, de igual manera, cuando se construye una cadena de polisacáridos, las glucosas primero se unen formando maltosas y posteriormente las maltosas se van a unir para formar los polisacáridos. ¿Sí? ¿Alguna duda con relación a esto? Bueno. Por eso, la maltosa es producto intermedio en el metabolismo de todos los polisacáridos. Entonces, ¿de qué disacáridos se van a formar? Siempre va a ser maltosa. ¿Por qué? Porque recuerden que los polisacáridos son largas cadenas de glucosas. Únicamente van a ser glucosas, ¿sí? Entonces, el único disacárido que podría estar presente en ese proceso de metabolismo es maltosa, porque la maltosa es la unión de una glucosa con otra glucosa, ¿sí? Entonces, el único disacárido que puede estar presente tanto en el catabolismo como en el anabolismo de los polisacáridos es maltosa, ¿verdad? Solo la maltosa. ¿Todas? ¿Todas? Bueno, entonces, vean, este esquema que traté de colocarles aquí es cierto para todos los polisacáridos, ¿verdad? Entonces aquí puede haber sido una cadena de almidón, una cadena de glucógeno, de celulosa o quitina, se va a dar de la misma forma. Entonces, ya hablamos del almidón, reserva energética en vegetales, principalmente en los tallos, es donde está la mayor reserva de almidón en los vegetales. Ahora pasemos al glucógeno. ¿Qué sucede con el glucógeno? Su función también es de brindar energía, pero en el caso de animales. El glucógeno va a ser una forma de energía inmediata, ¿sí? Una forma de energía inmediata en los animales. Principalmente va a estar almacenado o presente en el hígado y en los músculos. Entonces, cuando requerimos hacer alguna actividad inmediata, lo primero que vamos a quemar, por así decirlo, lo que vamos a requerir como energía es glucógeno. Entonces, este glucógeno sale de sus lugares donde se almacena, como el hígado y músculos, y por medio del catabolismo se convierte en glucosa y esa es la energía que utilizamos. Por ejemplo, ahorita que ustedes están poniendo atención, posiblemente están escribiendo, la principal energía que están utilizando es proveniente del glucógeno, ¿sí? Ahorita que estoy aquí hablando, la principal energía que estoy utilizando es de glucógeno, ¿sí? Entonces, glucógeno, una forma de energía en animales, pero una forma de energía inmediata, una forma de energía inmediata. Aquí creo que no vieron la enzima específica para el catabolismo del glucógeno, eso lo vamos a ver más adelante. El siguiente polisacárido es celulosa. Recuerden, principal función de la celulosa es una función
estructural, ya que forma parte de la pared celular en los vegetales. Entonces, todas las células vegetales en su pared celular están compuestas por una gran cantidad de celulosa. Por lo tanto, su función es estructural. Vimos o vieron que la enzima específica para romper la celulosa se denomina celulasa. También aprendieron algo muy importante, y es que ningún animal es capaz de producir celulasa, ¿sí? Y por ello en algunos animales herbívoros van a tener presentes ciertos microorganismos para poder degradar la celulosa. También vieron algo acerca de que gracias a que los animales no producimos esa celulasa, en nosotros los humanos, el consumir grandes cantidades de material vegetal nos sirve como fibra, que es para aliviar ciertos problemas de estreñimiento, ya que como el organismo no procesa esa celulosa, simplemente la saca así como entra, y por ende puede ayudar a regular esos procesos de estreñimiento. También hablaron de la quitina. La quitina, que también cumple una función estructural, está presente en la pared celular de los hongos. También hablaron que la quitina es un polisacárido presente en algunos animales, como por ejemplo insectos, arañas, crustáceos, y todos esos animales que les acabo de mencionar están dentro de un gran grupo denominado artrópodos. Entonces son animales invertebrados que poseen una cubierta, de quitina que les da cierta protección. Les pregunto a ustedes, porque realmente esto no lo sé, ¿les mencionaron la enzima específica para el catabolismo de la quitina? ¿Sí o no? ¿Se las mencionaron o no? Yo creo que no. Yo creo que Pero no. no es la acetilamina. Lo vamos a dejar por el momento en que mejor no se lo decimos, ¿sí? Entonces hay dos enzimas importantes aquí que ustedes vieron en los polisacáridos: la amilasa para el anión y la celulasa para la celulosa. En el caso de las otras dos, que si ustedes se dan cuenta, glucógeno y quitina, que pueden estar presentes en animales, es un poquito más complejo, y en el caso específico del glucógeno sí lo vamos a ver cuando estemos hablando de hormonas. Entonces, por estar sobre compuestos presentes en animales, es que no se los dijeron en la práctica. Entonces, en resumen, esto fue lo que ustedes vieron en su práctica. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? Creo que lo único nuevo... Una duda. ¿Ya? ¿De qué monosacáridos está formado la sacarosa? La sacarosa está conformada por glucosa. Sí, ahí se recuerdan, la glucosa está presente en todos los disacáridos. Entonces la sacarosa está formada por glucosa y por fructosa. Glucosa más fructosa. Entonces les iba a decir que creo que lo único nuevo que se ve en esta diapositiva, realmente no sé, quizás sean estos nombres, ¿sí? Que la glucosa se conoce como dextrosa y que la sacarosa también se conoce como sucrosa. Bueno, ¿más dudas, patojos? Entonces, no, aquí ya hicimos el repaso general de lo que ustedes vieron. Si no tienen dudas, vamos a iniciar el otro tema. Solo déjenme cambiar la presentación.
Entonces terminamos el tema de carbohidratos, que ustedes lo vieron en su práctica número 2, les recuerdo, en el examen corto, que es próximamente, no recuerdo la fecha, pero ustedes lo tienen ahí en el programa del curso, van a ser evaluados de todo lo que vieron en la práctica, de los experimentos que hicieron, este repaso, ¿verdad? Que es lo mismo, y también les recuerdo que para temas de exámenes parciales entra lo que vemos en la clase más lo que ustedes ven en la parte del laboratorio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Una vez terminado lo de carbohidratos, vamos a empezar con la siguiente biomolécula, que son los lípidos. Si ustedes se dieron cuenta en aquella diapositiva donde veíamos monómeros y polímeros de las diferentes biomoléculas, no mencionamos los lípidos. ¿Por qué no mencionamos los lípidos en esa diapositiva anterior? Porque los lípidos son un grupo de moléculas bastante heterogéneas. Esto quiere decir que son muy diferentes, que no existe un solo monómero y que no existe un solo polímero, sino que hay varios. Hay diversos monómeros para los diversos polímeros. Entonces, eso es lo que vamos a entrar a ver en este momento. Vean, los lípidos van a estar conformados por los mismos elementos que encontramos en los carbohidratos. Los lípidos están conformados por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Únicamente que aquí vamos a encontrar una menor cantidad de oxígeno que en los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, los mismos elementos, solo que con menos oxígeno que en los carbohidratos. Características generales de los lípidos son moléculas hidrofóbicas. Recuerden que esto quiere decir que no son solubles en agua, que repelen el agua, que no se mezclan con el agua. Entonces, todos los lípidos van a tener esta característica de ser moléculas hidrofóbicas. Lo que les mencionaba, que los lípidos son un grupo heterogéneo, que dentro de esta categoría vamos a encontrar diferentes polímeros, vamos a encontrar diferentes monómeros. ¿Cuál es la función de los lípidos? En todos los seres vivos, en todos los seres vivos, van a cumplir una función energética. ¿Sí? Van a brindar esa energía, y en el caso particular de los animales, su principal reserva de energía va a estar en una forma de lípidos. También en todos los seres vivos, los lípidos van a estar cumpliendo una función estructural debido a que la membrana celular, es decir, la membrana de todas las células, está conformada por lípidos. Y otra de las funciones bastante importantes es la función hormonal. Entonces, conforme vayamos hablando de los lípidos, vamos a ir describiendo qué es una hormona y cuáles son las funciones que cumplen. Y en términos generales, cuando decimos que es un grupo heterogéneo, los polímeros de los lípidos pueden ser estos 5 que ustedes ven aquí. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los polímeros de los lípidos, ustedes podrían decirme, son las grasas, son los fosfolípidos, los carotenoides, los esteroides y las setas. ¿Ven? Todos estos son polímeros. Y ahora, si yo les pregunto los monómeros de los lípidos, vamos a ir viendo que cada uno de estos polímeros tiene sus propios monómeros. ¿Sí? Cada uno de estos polímeros tiene sus propios monómeros. Y también vamos a ir viendo cómo se llama y cuáles son cada uno de esos monómeros. Entonces, no sé si tengan alguna duda con esta parte introductoria de los lípidos. ¿Dudas? Yo creo que esto está bastante sencillo.
Lo que más me interesa de esta diapositiva, vean jóvenes, es que ustedes comprendan que esta última parte son los polímeros de los lípidos. Entonces, en el caso de los lípidos no hay un solo polímero, sino que para cuestiones del curso vamos a ver 5 polímeros en el grupo de los lípidos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del primer polímero de los lípidos. Ahí se recuerdan, estamos adentro de las biomoléculas denominadas lípidos y el primer polímero del cual vamos a hablar son las grasas. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las grasas? Son un tipo de polímero en los lípidos. En los animales, la forma de almacenar energía es en forma de grasas. Y estas grasas se van almacenando, se van acumulando y llegan a formar una estructura en forma de tejidos adiposos. ¿Sí? Entonces, el almacenamiento de energía en los animales se da en forma de tejidos adiposos y estos principalmente van a estar constituidos por grasas. Aquí para hacer un poco la relación, la analogía, recuerden, en vegetales el almacenamiento de energía es en forma de carbohidratos, específicamente en forma de almidón, mientras que en animales el almacenamiento de energía es en forma de grasas y que esa acumulación, ese almacenamiento de grasas va a llegar a formar una estructura llamada tejido adiposo. Entonces, en todos los animales vamos a encontrar tejidos adiposos como una forma de almacenamiento de energía y ya saben ustedes que está constituido de grasas. Hablando específicamente de los animales mamíferos, ¿sí? Recuerden, nosotros los humanos somos animales mamíferos, vamos a encontrar una mayor proporción de tejidos adiposos en las hembras. Entonces las hembras van a tener una mayor cantidad de tejidos adiposos en su cuerpo versus los machos. Entonces, hablando específicamente en animales mamíferos. ¿Cuál es la razón de que las hembras en los animales mamíferos posean una mayor cantidad de tejidos adiposos? Pues la razón es bien sencilla y bastante obvia, que las hembras tienen o cumplen la función de llevar a las crías en un proceso de gestación y por ende estas crías se van a alimentar del almacenamiento de energía de su madre. Entonces, por esa razón es que en las hembras se encuentra una mayor proporción de tejidos adiposos. ¿Por qué razón los animales almacenamos energía en forma de grasas? Obviamente aquí viene todo lo relacionado con la evolución, pero si nos vamos a números, vamos a ver lo siguiente. Bueno, un gramo de grasa aporta una energía de 9 kilocalorías, mientras que un gramo de carbohidratos, un gramo de glúcidos, aporta una energía de 4 kilocalorías. Si nos damos cuenta, las grasas aportan un poco más del doble de energía que aportan los glúcidos. Entonces, las grasas son una forma más eficiente de almacenamiento de energía. Al ser las grasas más eficientes, los animales podemos tener tamaños más compactos, tamaños más pequeños, y ahí tener almacenada la energía. Entonces, solo para que ustedes se den más o menos una idea, quizá toda la energía que está guardada en un árbol de 30 metros de altura sea la misma cantidad de energía que está almacenada en una persona de 1,60, ¿sí? Porque vean, las grasas son una forma más eficiente de almacenar la energía. Otro ejemplo para que ustedes lo vean, manejémoslo de esta forma, ¿sí? Si la energía fuera en forma de dinero, entonces las grasas serían el equivalente a poseer un billete de 100 que no nos ocupa espacio en la billetera,
mientras que los glúcidos sería el equivalente a tener 100 billetes de aquel, que es un montón de espacio, ocupa mucho volumen, ¿sí? Y es un poco más difícil de manejar, lo tenemos que contar, etc. Entonces las grasas son más eficientes y esa es la razón por la cual los animales almacenan su energía en forma de grasas. Para tener un tamaño adecuado, un tamaño más compacto, versus los vegetales que pueden llegar a ser organismos bastante grandes. Ahora bien, la parte que nos interesa desde el punto de vista de metabolismo, vean ustedes, esto que está aquí son los monómeros, y también los monómeros de las grasas. Entonces, ¿cuáles son los monómeros de las grasas? Son glicerol más 1, 2 o 3 ácidos grasos, ¿sí? Y los monómeros de las grasas son el glicerol más 1, 2 o 3 ácidos grasos. Nuevamente, si yo les pregunto, ¿cuál es el resultado del catabolismo de las grasas? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el resultado del catabolismo de las grasas? Glicerol. Ajá. ¿Solo glicerol? Más 1. 1, 2 o 3 hacia atrás. Correcto. Más 1, 2 o 3 ácidos grasos. ¿Qué quiere decir estos números? Es que en las grasas podemos encontrar un ácido graso, podemos encontrar 2 ácidos grasos o podemos encontrar grasas que tienen 3 ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quieren decir estos números de acá, que hay grasas que contienen 1, hay grasas que contienen 2 y hay grasas que contienen 3 ácidos grasos. Pero vean, sus monómeros van a ser el glicerol y los ácidos grasos dependiendo del número que contengan esas grasas. Entonces, esto vean, es bien importante desde el punto de vista del metabolismo. El glicerol, también llamado glicerina, una molécula que tiene un tamaño de 3 carbonos. ¿Sí? Es esta molécula que tiene un tamaño de 3 carbonos. Y un ácido graso puede verse como esto que estamos viendo en la diapositiva. Un ácido graso puede ser esta molécula grandota, un ácido graso puede ser esta molécula grandota. Los ácidos grasos tienen nombres específicos, vean que este es el ácido estérico, pero a nosotros eso no nos interesa en biología. Eso no nos interesa en biología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este grupo OH, vean, este grupo OH que está aquí al final del glicerol, se va a unir a este oxígeno que está en el final del ácido graso y vean. Ahorita. Tengo problemas con mi mouse. Pero este OH que tenemos aquí se puede unir a la partícula, a la molécula final de este ácido graso para poder hacer anabolismo y formar las grasas. Pero lo vamos a ver de una forma más gráfica aquí. Entonces está la molécula de glicerol o glicerina que se puede unir a un ácido graso, vean, se pierde agua, se puede unir a otro ácido graso y se puede unir a un tercer ácido graso. ¿Qué es lo que necesito que vean en esta animación? Es que de acuerdo al número de ácidos grasos que tenga una grasa, tiene un nombre. Si tiene un solo ácido graso, se llama monoglicérico. Si tiene 2 ácidos grasos, se llama triglicérido.
Y si tiene 3 ácidos grasos, se llama triglicérido. ¿Sí? Entonces, nuevamente, un ácido graso se denomina monoglicérido. 2 ácidos grasos se denomina diglicérido. Y 3 ácidos grasos se denomina triglicérido. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, oigan bien, ahora ya hablando específicamente, si yo les pregunto, ¿cuál es el resultado del catabolismo de un triglicérido? ¿Qué me dirían ustedes? Resultado del catabolismo de un triglicérido. Ácido graso, ¿no? Un glicerol es ácido graso. Un glicerol, es correcto, más 3 ácidos grasos. Otra pregunta. ¿Cuál es el resultado del catabolismo de un monoglicérido? Un glicerol más un ácido graso. Correcto, un glicerol más un ácido graso. Y por ende, el resultado del catabolismo de un diglicérido es un glicerol más 2 ácidos grasos. Entonces, solo voy a regresar aquí. Vean, cuando mencionábamos que las grasas están compuestas por 1, 2 o 3 ácidos grasos, ahora ustedes ya saben que cuando las grasas tienen un glicerol más un ácido graso se denomina monoglicéridos. Cuando las grasas tienen un glicerol más 2 ácidos grasos se denomina triglicéridos. Y cuando las grasas están compuestas de glicerol más 3 ácidos grasos se denomina triglicéridos. Otra cosa importante que aparece en la animación es que el glicerol, cuando se une con el ácido graso, se une mediante un enlace denominado enlace éster. Entonces, eso también es importante. ¿Oye? Glicerol o glicerina se une con el ácido graso mediante un enlace éster. Y vean, son reacciones de anabolismo y por lo tanto se va a perder una molécula de agua. ¿Sí? Se va a perder una molécula de agua. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda respecto a esto que acabamos de ver? Aquí yo creo que les di bastante información. El nombre de las grasas está en función al número de ácidos grasos que contenga. La unión entre glicerol y ácidos grasos es mediante un enlace éster. ¿Alguna duda para todos? Y aquí hay otro tipo de nomenclatura: monoacilglicérido, diacilglicérido y triacilglicérido. Pero aquí en biología la vamos a dejar de una forma simple, que es triglicérido, monoglicérido y diglicérido. Otra cosa importante es que los triglicéridos son la forma más común en que los humanos almacenamos la energía. ¿Oye? Entonces, animales almacenamos energía en forma de grasa, pero en el caso de los humanos, los triglicéridos van a ser la forma más abundante. Hablando un poco de esto, yo no sé si últimamente ustedes o alguien conocido se ha hecho algún examen de sangre, y normalmente dentro de estos exámenes de sangre se pide algunas veces la cantidad de triglicéridos en la sangre. Niveles muy elevados de triglicéridos pueden ser malos, porque esto nos quiere decir que las arterias pueden estar obstruidas. Si las arterias están obstruidas, pues la sangre ya no va a pasar fácilmente hacia todos los órganos. Esto puede provocar algunos problemas como paros cardíacos, ¿sí? Y que los niveles
triglicéridos se deben de mantener bajo cierto rango para decir que estamos saludables. Ahora ustedes ya saben que por qué tenemos triglicéridos, porque esa es la forma en la cual nosotros almacenamos energía. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, seguimos hablando de las grasas. Dijo que el nombre de las grasas está en función de qué? Del número de ácidos grasos que contenga. Si contiene un ácido graso, son monoglicéridos. Si contiene 2 ácidos grasos, son diglicéridos. Y si contienen 3 ácidos grasos, son triglicéridos. Entonces aquí vemos exactamente lo mismo que veíamos en la animación anterior. Tenemos la molécula de glicerol. Tenemos la molécula de glicerol que se puede unir a los ácidos grasos y en esto se va a perder agua y vamos a formar una molécula de grasa con 3 ácidos grasos denominada triglicéridos. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo que veíamos en la animación anterior. Quiero pasar a la siguiente y ver cómo el enlace por medio del cual se unen los ácidos grasos con el glicerol se llama enlace éster. Las enzimas que rompen estos enlaces, las enzimas específicas que rompen estos enlaces son denominadas esterasas. Entonces, ¿qué se requiere para el catabolismo de una grasa? Se requiere una enzima específica denominada esterasa. ¿Bien? Y las esterasas son esas enzimas específicas que van a actuar en el catabolismo de las grasas. Quiero pasar a la siguiente. ¿Esto? Dije, ¿Sí? pero bueno, según por lo que yo sabía es que para romper las grasas solo en mamíferos se usa la lipasa, no sé. Sí, ahorita vamos a ver bien eso, pero sí es correcto. En mamíferos se llaman lipasas y ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, de forma general, las enzimas encargadas de romper las grasas son denominadas esterasas. ¿Y qué hacen las esterasas? Rompen ese enlace éster que están viendo el glicerol con los ácidos grasos. Y dentro de las esterasas vamos a ver algunas específicas. Entonces, también se les puede dar otra clasificación a las grasas. De acuerdo al número de hidrógenos que contengan. Y en función a ello también está al tipo de enlaces que contengan. Entonces, hay ácidos grasos saturados y, como vimos en las diapositivas anteriores, se llaman saturados cuando toda la cadena de carbonos está unida únicamente por enlaces simples. ¿Vean? Los carbonos están unidos unos con otros por enlaces simples. Esos son ácidos grasos saturados. Todos sus carbonos están unidos mediante enlaces simples. ¿Y por qué se llaman saturados? Al estar los carbonos unidos únicamente por enlaces simples, todos sus demás enlaces, recuerden que deben completar 4, todos sus demás enlaces van a estar saturados por hidrógenos, ¿sí? Todos sus demás enlaces van a estar saturados, van a estar llenos con hidrógenos. Entonces, los ácidos grasos saturados son aquellos donde los carbonos están unidos por enlaces simples y por esa razón todos sus demás enlaces van a estar llenos con hidrógenos.
Estas grasas están presentes en animales, o son grasas animales, son grasas sólidas a temperatura ambiente. Esa es su principal característica. Entonces, todas las grasas de origen animal son sólidas a temperatura ambiente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Por ejemplo, cuando en su casa hagan alguna vez de almuerzo algún tipo de caldo, sea caldo de pollo, caldo de res, dense cuenta que si no se toman el caldo cuando está caliente y lo dejan ahí que se enfríe, después de un tiempo ustedes van a ir a encontrar una sustancia como gelatina, pero es algo sólido. ¿Por qué razón? Porque son grasas animales que se solidifican cuando están a temperatura ambiente. Entonces, esos son grasas saturadas, normalmente son grasas animales, y desde el punto de vista químico se llaman saturadas porque los carbonos están unidos por enlaces simples y por lo tanto todos sus demás espacios están llenos por hidrógenos. Normalmente estas grasas van a tener una estructura lineal, ¿sí? Al ser enlaces simples, normalmente son una estructura lineal. Por otro lado, están los ácidos grasos insaturados. ¿Qué es lo que sucede en los ácidos grasos insaturados o no saturados? Vamos a ver que hay presencia de enlaces dobles o incluso enlaces triples dentro de los carbonos. Vean, ¿qué sucede cuando los carbonos están unidos por enlaces dobles o enlaces triples? Lo que sucede es que tienen que perder hidrógenos, ¿sí? Si se dan cuenta, en esta cadena ya no están llenos de hidrógenos, ya no están saturados de hidrógeno, y por eso su nombre son ácidos grasos insaturados. ¿En dónde podemos encontrar ácidos grasos insaturados? Estas van a ser las grasas de origen vegetal. Estas son las grasas de origen vegetal. Por ejemplo, si ustedes en sus cocinas tienen aceite de oliva, se van a dar cuenta que esta es una botella y que el contenido que está adentro de esta botella es líquido, porque proviene de un vegetal. Entonces, los aceites vegetales son ácidos grasos insaturados y son líquidos a temperatura ambiente. Desde el punto de vista de la estructura de los ácidos grasos insaturados, al existir enlaces dobles o al existir enlaces triples, si hubiese, las cadenas ya no son lineales. Aquí ocurre, vean, una inflexión, ocurre un quiebre en esta cadena, por lo tanto su forma va a ser diferente. Entonces, vean, las grasas las podemos clasificar en grasas saturadas o grasas insaturadas de acuerdo al tipo de ácidos grasos que contengan. Los ácidos grasos pueden ser saturados si son de origen animal y los ácidos grasos pueden ser insaturados si son de origen vegetal. ¿Alguna duda con relación a esto? ¿Todas? Entonces, si ustedes no tienen dudas, yo les pregunto. Vean, ¿conocen o han visto ustedes el aceite de coco, patojos? ¿Alguien ha visto el aceite de coco? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo es ese aceite de coco a una temperatura fresca, a una temperatura ambiente? Líquido. ¿Líquido? ¿Todo lo han visto en forma líquida? Sí. Sí. Bueno, eso está algo raro. Es sólido. Veamos. Yo lo he visto en forma de Sólida. sólida. Como crema, ¿verdad? Entonces vean qué es lo que pasa, que en la naturaleza existen algunas excepciones. Ya dijimos que todos los ácidos grasos saturados son de origen animal, pero existen
existen ciertos aceites vegetales, existen ciertas grasas vegetales que, a pesar de ser vegetales, son grasas saturadas. Y dentro de esas grasas saturadas de origen vegetal, encontramos estos dos, ¿verdad? Aceite de coco y aceite de palma. Aceite de coco y aceite de palma. Entonces, si ustedes, el aceite de coco es muy utilizado, bastante comercializado en cuestiones de belleza, como para el cuidado de la piel y cuidado del cabello. Si ustedes alguna vez adquieren un producto de aceite de coco y lo que les daña es como una quema, eso está bien, ustedes pueden confiar que es un producto natural, porque el aceite de coco es una grasa saturada, a pesar de ser de origen vegetal. Entonces, si les están dando un aceite de coco que a temperatura ambiente es líquido, ahí sí podrían ustedes dudar un poquito de la naturaleza de ese producto, porque realmente el aceite de coco debe ser sólido a una temperatura ambiente, ¿sí? Porque es una grasa saturada. Pero aquí viene algo un poco más interesante. El aceite de palma. Yo no sé si ustedes han escuchado o han leído acerca del cultivo de palma africana, que pues tiene ahí varias aristas, siempre está ahí en un debate. En Guatemala existen grandes extensiones de palma africana, y por el lado de los beneficios, pues es una industria que provee de empleo a muchas personas, y por el lado un poco de lo malo es que muchas veces se cambia bosque natural para poder establecer plantaciones de palma, aparte de la contaminación que pueda provocar aquí en Guatemala. A nivel mundial es en India y algunos países en África en donde existen las grandes extensiones de cultivo de palma africana. Hasta algunos días estuvo ahí sonando en redes sociales bastante este chocolate llamado Nutella. Uno de los principales ingredientes de la Nutella es aceite de palma. Entonces, normalmente está ahí o es centro de muchas críticas, porque se desplaza al bosque natural para poder establecer estas plantaciones de palma africana. Pero dejando por un lado un poco este debate ecológico, veamos lo siguiente. Los principales aceites de cocina utilizados en Guatemala están hechos a base de aceite de palma africana, ¿sí? Si ustedes van a la tienda, les aseguro que el aceite más barato que ustedes puedan conseguir, si ustedes ven en la etiqueta, van a encontrar que es de palma, ¿sí? Que es aceite de palma. Pero vean, aquí estamos diciendo que es un ácido graso. A pesar de ser un aceite de origen vegetal, a pesar de ser una grasa vegetal, es un ácido graso saturado. Pregunta: si el aceite de palma es una grasa saturada, es un ácido graso saturado, ¿cómo debería de ser a temperatura ambiente? Sólido. Debería de ser sólido. Pero si ustedes van a la tienda o van a un supermercado y toman una botella de aceite, aceite es líquido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que nos venden una grasa saturada en forma líquida? Lo que sucede es que el aceite de palma, desde un punto de vista químico, se ve así, ¿ve? Se ve así, se ve esta estructura de carbonos unidos mediante un enlace simple. Pero a nivel industrial lo que hacen es un proceso denominado deshidrogenación.
que lo que quiere decir es que quitan hidrógenos, ¿sí? Entonces, a nivel industrial, el aceite de palma lo modifica para que a temperatura ambiente pueda ser un aceite, pueda ser líquido. Entonces, ¿qué es lo que hacen a nivel industrial? Van y quitan un par de hidrógenos, por ejemplo, y al quitar esos hidrógenos, fuerzan a que esta cadena presente un enlace doble. De esta manera se modifica y por lo tanto el producto final que consumimos va a ser un producto en forma líquida. Vean, este proceso de deshidrogenación, pues definitivamente tiene que llevar ahí un montón de procesos, no es una cosa que se vea fácil, así como lo hice ahorita en la diapositiva, de solo quitar un par de hidrógenos, sino que definitivamente tienen que utilizar. Hay varios compuestos, varias cosas para poder obtener ese resultado final. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando consumimos aceite de palma, realmente estamos consumiendo otras cosas, estamos consumiendo otros aditivos, otros compuestos químicos para poder tener ese producto en forma líquida. Entonces, por esa razón es que es más barato también, ¿sí? Porque hacer eso de forma industrial convierte grandes cantidades de aceite de palma. Cuando ustedes vayan a tener la oportunidad de ir a la tienda o a un supermercado, fíjense en los precios de los distintos aceites vegetales. Y siempre se van a dar cuenta que los aceites a base de palma son mucho más baratos versus un aceite de oliva, un aceite de girasol, un aceite de canola, ¿sí? Que pueden ser más caros, porque así son grasas vegetales que para su extracción de forma líquida llevan otros procesos que pueden ser más caros. Recomendación, en la medida que puedan evitar el aceite de palma es mucho mejor para su salud. No es una cuestión solo ahí de querer aparentar o únicamente de presumir que no consume aceite de palma, sino que de verdad es mucho mejor para la salud consumir otra grasa que sea más natural, ¿sí? Entonces ahora ya lo saben ustedes, que el aceite de palma es una grasa saturada, pero que gracias a ese proceso industrial se convierte en un aceite de forma líquida. ¿Oye? Y vean, también dentro de las grasas animales, hay dos grasas de origen animal que son insaturadas. Entonces, en el caso de la grasa proveniente del atún y del salmón, a pesar de ser grasas animales, son insaturadas, ¿sí? Son insaturadas. ¿Qué otra cosa les tenía que decir aquí? Ya. Cuando las grasas son de origen vegetal, se utiliza la palabra aceite. Cuando las grasas son de origen vegetal, se utiliza la palabra aceite. Y si las grasas son de origen animal, únicamente se utiliza la palabra grasa. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con relación a esto? Aquí también les quería comentar lo siguiente. Existen dos productos que normalmente nos los quieren vender como que si fueran lo mismo. Por un lado está la mantequilla y por otro lado está la margarina. Entonces la mantequilla es esa grasa de la leche, ¿sí? Entonces es una grasa de origen animal y que puede ser sólida a temperatura ambiente por ser una grasa saturada de origen animal. Por otro lado está la margarina. En el caso de la margarina, hace el proceso contrario a lo que hacen en el aceite de palma. En el caso de la margarina, toman ciertos aceites vegetales y les colocan los hidrógenos
para poder convertirlos en una grasa sólida a temperatura ambiente. Otro consejo, principalmente para su salud, en la medida de lo posible, traten de evitar consumir margarina porque es un producto que está hecho a base de muchos procesos químicos, de muchos procesos industriales, y mejor consuman mantequilla, ya que está únicamente la extracción de la grasa de la leche. Nuevamente, si ustedes comparan los precios entre ambos productos, se van a dar cuenta que la mantequilla es mucho más cara que la margarina, pero es por eso, porque la mantequilla es mucho más natural, mientras que la margarina es producto de procesos químicos e industriales. ¿Bien? Entonces, esta era con relación a las excepciones que existen en los ácidos grasos. Nuevamente, para ir recapitulando, recuerden que el enlace que une a los ácidos grasos más la molécula de glicerol recibe el nombre de enlace éster, y aquí lo que nos mencionaba el compañero es que para poder romper ese enlace éster necesitamos esterasas. Pero en el caso específico de los mamíferos, esas enzimas toman el nombre de lipasas. ¿Bien? Entonces, de forma general, las enzimas esterasas van a realizar el catabolismo de las grasas, y en el caso específico de los mamíferos, las enzimas toman el nombre de lipasas. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, patojos? Entonces, siguen despiertos. ¿Dudas? Bueno, entonces, si no tienen dudas, el siguiente tema son los fosfolípidos, pero yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Solo antes de que se desconecten, déjenme pasar lista. Si tienen dudas, me pueden decir ahora. Si no, entiendo que todo quedó muy claro. Solo una duda, si como los lípidos son hidrofóbicos, entonces ¿cómo se lleva a cabo su catabolismo si se necesita agua? Esa pregunta es bien interesante y lo vamos a ver. Ahorita en la parte de fosfolípidos vamos a entender un poco de cómo se puede llevar a cabo el catabolismo de los lípidos al ser moléculas hidrofóbicas, pero lo vamos a terminar de ver cuando lleguemos a esteroides. Esa es una buena pregunta, que normalmente la ponemos en el examen, pero ahora ya la vamos a quitar. Entonces, solo se los voy a adelantar. Al ser moléculas hidrofóbicas, como bien dijo aquí el compañero, cómo se va a realizar el catabolismo si se requiere agua. Entonces, solo para que ustedes adelanten un poco, si quieren leerlo, es que en la naturaleza se forman ciertas mezclas llamadas emulsiones. Las emulsiones pueden o tienen esa característica de poder juntar, pero no unir, de poder juntar ciertos fluidos de naturalezas distintas. Entonces, en las emulsiones nosotros podemos tener agua, podemos tener grasas, podemos tener ciertos compuestos que sean hidrofóbicos, y más o menos eso es el principio de cómo se lleva a cabo el catabolismo de las grasas. Entonces, el siguiente día, el miércoles, vamos a hablar de emulsiones, y posiblemente el viernes vamos a estar hablando específicamente de los compuestos que pueden emulsionar las grasas para que se lleve a cabo el catabolismo. Entonces, ¿alguna otra duda, patojos? Bueno, entonces, si no tienen dudas, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Pasen un feliz día. Y... Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias, ingeniera. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, ingeniera. Adiós. Feliz día, ingeniero. Adiós.
Gracias, ingeniera.